Vamos al Ministerio de Educación. A esta hora va a hablar la ministra de Educación, Marcela Cubillos, respecto a la postergación de la prueba de historia. La justicia y la fiscalía puede decir que nada puede hacer. Fueron personas con caras descubiertas, con nombres, organizaciones, quienes llamaron a boicotear este proceso de admisión universitaria y que se tendrán, por tanto, que hacer responsables penal y civilmente del daño causado. Acá no hubo encapuchados ejerciendo violencia, hubo personas con nombre y apellido que llamaron a boicotear un proceso. Y cuando en un Estado de Derecho se impide por la violencia a un grupo grande de jóvenes a ejercer sus derechos más básicos, como era participar de esta prueba de selección universitaria, es evidente que van a tener que asumir todas las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Por eso, lo primero es anunciar nuestro apoyo a las querellas, denuncias que presente el Ministerio de Educación y también grupos de apoderados que ya nos han contactado. En segundo lugar, señalar que según las cifras que ha entregado el DEMRE, 200.000 jóvenes aproximadamente pudieron rendir su PSU con normalidad. Nos alegramos por ellos y queremos ser enfáticos en reiterar lo que ya el DEMRE dijo, que esa prueba rendida es una prueba 100% válida. Para aquellos alumnos que por los hechos de violencia no pudieron rendir su PSU, es el DEMRE quien va a comunicar en los próximos días la forma, el lugar y las fechas en que van a poder rendirla. En relación a la filtración de la PSU de Historia, queremos señalar que se le ha pedido al DEMRE que haga y ordene una completa investigación y fiscalización para que exista completa transparencia y claridad respecto de los protocolos que puedan haber fracasado y respecto también de las responsabilidades que tengan que ejercerse. Respecto de la situación de los alumnos que no pudieron rendir por este hecho la prueba de historia, es el DEMRE y el CRUCH quienes tendrán que comunicar prontamente los pasos a seguir. Quiero señalar también que conforme a la Ley de Educación Superior aprobada durante el gobierno anterior, este es el último año en que el Ministerio de Educación no tiene la administración del sistema de admisión. A partir del próximo año, la administración del sistema de admisión correrá por cuenta del Ministerio de Educación. Este es el último año que por ley le corresponde al CRUCH y en este caso también al DEMRE de la Universidad de Chile. A partir del próximo año, como lo establece la Ley de Educación Superior, el sistema de admisión será de responsabilidad del Ministerio de Educación y se está trabajando en esa materia y va a explicar el subsecretario de Educación Superior antes de poder responder las preguntas que tengan. Bien. Buenas tardes. Quiero comenzar también condenando, por cierto, las acciones que han impedido que un número de estudiantes relevante no haya podido rendir adecuadamente su prueba de selección universitaria. En ese sentido, quiero señalar expresamente que lo que han hecho estos jóvenes es violar las normas que este proceso le impone a esos mismos estudiantes. Voy a leer literalmente. En el documento de normas de la PSU se establecen claramente los derechos y deberes de los estudiantes y se dice: el incumplimiento de alguno de los deberes señalados, así como toda acción que altere o impida el normal desarrollo del proceso de admisión, perjudique o pueda perjudicar a los y las participantes, infrinja la obligación de rendir las pruebas en forma personal y sin ayudas, o cualquier sustracción o difusión no autorizada de todo o parte del contenido de las pruebas, significará a él o la postulante la exclusión inmediata del proceso de admisión. Sin perjuicio de lo anterior, serán las denuncias o se ejercerán las acciones que legalmente correspondan para hacer efectiva la responsabilidad civil o penal. Desde ese punto de vista, por cierto, apoyamos todas las medidas y acciones que se sigan en contra de aquellas personas que resulten finalmente responsables. Con todo,
valoramos el trabajo de un equipo amplio que se ha hecho en torno a este proceso y que ha permitido, como decía la ministra, que más de 200.000 personas, estudiantes, hayan podido rendir satisfactoriamente su prueba de selección universitaria en lenguaje y matemática. Queremos también hacer un llamado e insistir con respecto a la tranquilidad, en el sentido de que aquel alumno que rindió satisfactoriamente su prueba, esa prueba es válida. Y que, por otra parte, para todo aquel estudiante que no haya podido rendir alguna de las pruebas, estamos en conversación para que el DEMRE y el CRUCH prontamente comuniquen cuál va a ser la vía de acción a través de la cual se va a poder dar solución al problema suscitado por esa no rendición de prueba. Pero queremos insistir en dar esa tranquilidad. Estamos preocupados de que esos alumnos no queden en manos de nadie y no puedan acceder a la educación superior. Por último, también es importante señalar, tal como decía la ministra, que este ha sido el último proceso administrado por el CRUCH. A partir del próximo año, a partir del próximo proceso de admisión, es el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, la que se hace cargo de este proceso. Y en ese sentido, creo que es bueno resaltar el trabajo que se ha venido haciendo ya desde el año pasado, desde abril del año pasado, en torno a el proceso mismo y los instrumentos de acceso. 2 comités de acceso, el Comité de Acceso al Subsistema Universitario y al Subsistema Técnico Profesional, se conformaron en abril del año pasado y han venido funcionando de manera sistemática, periódica, para abordar todos los desafíos que impone este nuevo sistema de admisión que, como decía recientemente, empezará a ser administrado por el Ministerio a contar del próximo año. Por último, quiero hacer un llamado a la tranquilidad en el sentido de que todos nuestros procesos relativos a la asignación de beneficios estudiantiles que por alguna razón pudiesen verse alterados por este cambio en la prueba, nosotros tenemos la suficiente flexibilidad como para adecuar y adaptar ese proceso de manera tal de no dejar a ningún estudiante que tenga el mérito académico y cumpla con las condiciones fuera de este esquema de beneficios estudiantiles. Muchas gracias. CNN tiene preguntas. Bueno, aquí lo que ha ocurrido cuando se llama a boicotear de la manera en que se ha hecho una prueba que cualquiera entiende lo fácil que puede ser entorpecer este proceso, porque aquí para boicotear el proceso no se necesita precisamente quemar un colegio, basta interferir el proceso y el normal desarrollo, que aún con ese llamado a un boicot nacional, aún con esa violencia que se vio en determinados locales de votación, que con las medidas adoptadas en coordinación por el DEMRE, con Carabineros, con la Subsecretaría de Interior, con la Subsecretaría de Educación Superior, más de 200.000 jóvenes a lo largo de todo Chile, en esta circunstancia, la hayan pedido rendir con normalidad, eso es una buena noticia para esos jóvenes y, por supuesto, para aquellos que no lo pudieron hacer, se están tomando todas las acciones y le hemos pedido al CRUT y al DEMRE que cuanto antes comuniquen para dar la certeza a los jóvenes afectados. Pero también ser muy enfático, que esta vez la violencia tuvo cara. La violencia tuvo nombre, por lo tanto aquí no hay disculpas por parte de Fiscalía, de la Justicia, para hacer valer las responsabilidades. Aquí hubo un llamado muy claro por los medios de comunicación, con caras y con nombre, a llamar a boicotear un proceso, a impedir que jóvenes pudieran ejercer su derecho. Por lo tanto, vamos a apoyar todas las acciones para que se hagan valer las responsabilidades frente a esos hechos que han ocurrido. Ministra, buenas tardes. Estamos para CNN Chile en vivo. Queríamos hacerle una pregunta. Usted dice que hay responsabilidades claras. ¿Usted apunta a la ACES? Aquí hay voceros, claramente, y organizaciones como la ACE y otras vocerías que han salido que efectivamente llamaron a ejercer la violencia. Cuando se llama a boicotear un proceso, cuando se llama a impedir que jóvenes puedan ejercer libremente su derecho, eso es un llamado a ejercer violencia. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar las acciones que desde Interior se ejercen ante la justicia y también las que muchos apoderados y jóvenes nos han pedido hoy día, nos han venido a plantear y pedir nuestro apoyo. Desde el DEMRE decían que tienen una hipótesis desde donde se pudo haber filtrado. ¿Ustedes tienen conocimiento
La filtración es algo que el DEMRE tiene que investigar. Ellos son, por así decirlo, los dueños y los administradores del proceso y de la prueba. Por tanto, cuando ocurre una filtración, la petición nuestra y la exigencia al DEMRE es que haga una completa investigación para aclarar las responsabilidades, para aclarar qué protocolos se hayan infringido y se hagan valer las responsabilidades por esa filtración. Evidentemente tiene que haber una investigación por parte del DEMRE, que es quien administra la prueba, para aclarar, investigar, fiscalizar y sancionar a los responsables de una filtración de esta naturaleza. Ministra, estamos en vivo para 24 horas. Una pregunta que también se relaciona un poco con la anterior. ¿Cuáles son efectivamente las medidas de seguridad que se aplican para que no se filtre una prueba? ¿Y qué es lo que había fallado en este caso? Y una segunda pregunta también, si descartan filtraciones en otras materias. Aquí hay dos cosas. Respecto a la filtración, el DEMRE ha contestado, porque son ellos quienes administran la prueba, ellos quienes tienen los propios protocolos, ellos quienes tienen la responsabilidad de velar porque esos protocolos se cumplan. Por lo tanto, el DEMRE de la Universidad de Chile, que son quienes gestionan y administran la prueba, tendrán que darnos la respuesta tanto al Ministerio como a los miles de jóvenes y a todo Chile qué pasó en esta filtración de la prueba de historia. Por lo tanto, lo que hemos pedido es una investigación transparente, rápida, en que se pueda conocer los detalles de esa materia. Eso en relación a la filtración de la prueba, y respecto de otras filtraciones ellos ya respondieron en un punto de prensa anterior. Respecto de los hechos de violencia, también aquí señalar que frente a la naturaleza de este proceso, los propios rectores, y así lo dijo también el rector Aldo Valle hoy día y ayer el rector Vivaldi, ellos coordinaron con Carabineros qué tipo de seguridad querían que tuviera para que no se entorpeciera de manera adicional el funcionamiento de los locales de la PSU. Por tanto, aquí desde hace meses se trabajó en coordinación con ellos, respetando también a quienes son los administradores del sistema de admisión y a quienes son los administradores de la prueba. Yo creo que es fundamental también señalar que acá la violencia con la que se actuó, en que simplemente un joven en cualquier sala, si tiene la decisión de entorpecer el proceso de sus compañeros, lo podía hacer con completa facilidad y por lo tanto es condenable y se tendrá que hacer responsable penal y civilmente de las consecuencias que con esos actos produjo. Ministra, ¿qué tal? Usted ha sido bien enfática en que esta es la última PSU como la conocemos en cuanto al manejo. ¿Está en riesgo entonces, por ejemplo, que el DEMRE siga siendo el mandatado para aplicar esta prueba? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de este proceso, si identifican alguna falla en ellos o en el Consejo de Rectores? El proceso está en curso. Habiendo un número importante de jóvenes que no pudieron rendir por hechos de violencia la PSU en estas fechas, para nosotros el proceso está en curso y por lo tanto el DEMRE y el CRUCH tendrán nuestro apoyo como gobierno para poder sacar adelante la PSU de aquellos estudiantes que aún no la han podido rendir. Tiempo para evaluaciones de la gestión habrá más adelante, pero sí decir que conforme a la ley de educación superior, obviamente este es el último proceso administrado por el Consejo de Rectores y el próximo año ya es 100% de responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Superior. Ministra, buenas tardes. ¿Alguna pregunta respecto a cuál es su cultura de autocrítica que tiene el Ministerio respecto a este proceso, ya sea antes de que se dé la PSU y estos días? ¿Y cuál es la cultura también que tienen respecto a los llamados de fin a la PSU netamente? Respecto al tema de las críticas que se han hecho por la desigualdad en relación a la PSU, quiero también señalar que la desigualdad y las brechas de desigualdad hay que combatirlas, creemos nosotros, a juicio del Gobierno, desde el inicio. Y por lo tanto no se entienden que los mismos que han criticado las desigualdades al final del proceso nos tengan hoy día bloqueados en el Congreso. Por ejemplo, el proyecto que busca aumentar los recursos en materia de educación parvularia para los niños más vulnerables. Sean los mismos también que no han condenado o permitieron que la violencia se tomara y destruyera un instituto como el Instituto Nacional, que antes de que fuera destruido por la violencia tenía todos los récords de puntajes en materia de PSU, obteniendo puntajes muy superiores incluso a la gran mayoría de los colegios particulares pagados. También no se explica que se combata la desigualdad al final, pero en el gobierno anterior se hayan invertido prácticamente el grueso de los recursos de educación en educación superior y no en mejorar y superar las brechas de desigualdad en la educación escolar, como lo estamos haciendo ahora, con programas que por primera vez van focalizados a las escuelas con peor desempeño. Por lo tanto, nuestra agenda en materia de educación va directo a combatir la desigualdad
y a cerrar las brechas que se producen, pero no solo al final, no solo en el instrumento que por cierto requiere correcciones, sino también desde el inicio y desde la educación más temprana. Ministra, buenas tardes. ¿Hay condiciones de asegurar el personal para que los alumnos rindan la prueba, tomando en cuenta que los profesores estarán de vacaciones y los instructores también? El DEMRE es el encargado, el DEMRE de la Universidad de Chile es el encargado de la gestión de la PSU. Por tanto, son ellos los que están ahora analizando para poder comunicar en el menor tiempo posible, que es lo que le hemos pedido a todos aquellos estudiantes que no rindieron la prueba, en qué locales se va a rendir, a qué horas y de qué manera. Ministra, en el aspecto político se le ha criticado que usted no ha estado presente, por lo menos más políticamente en estos días. ¿Cómo responde usted sobre las críticas de la oposición? ¿Dónde está la ministra de Educación en todo este proceso? No he querido interferir en un proceso cuyas vocerías han estado a cargo de quienes son responsables del proceso de admisión este año y de quienes tienen la gestión de la PSU. Y por lo demás, eso ha sido coordinado y conversado con ellos mismos. Ministra, entonces el Ministerio no va a trabajar en conjunto con el DEMRE, tomando en consideración los problemas que han ocurrido. El Ministerio ha trabajado permanentemente, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Interior, Carabineros, el DEMRE, desde hace meses en una mesa de trabajo y por lo tanto ahora, para aquellos jóvenes que no la han podido rendir, se reactiva ese trabajo para que se puedan entregar la solución a aquellos jóvenes afectados. Ministra, hola, buenas tardes. Consultarle, bueno, a contar del próximo año va a estar a cargo del Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría la administración de la prueba. Dentro de los requerimientos que se han hecho están la ACE, la CONE, pero también hay otros actores de la educación que están solicitando una mesa de trabajo para modificar la PSU. ¿Se va a hacer eso? ¿Se va a invitar a los estudiantes secundarios? ¿Se va a invitar a los actores de la educación para tratar este tema? Porque a la luz de lo que pasó el día lunes y martes, al parecer no hay vuelta atrás respecto de lo que va a ser la instalación de la PSU. La ley fija un procedimiento y voy a darle la palabra aquí al subsecretario para que explique en qué etapa ese itinerario va. La ley fija un itinerario para hacer los cambios en los sistemas de admisión y también para este traspaso que ya para el próximo año será la primera vez que este sistema de admisión y la prueba de admisión sea administrada por el Ministerio de Educación. Sí, creo que es importante aclarar en ese sentido que ambos comités técnicos, tanto el de acceso al subsistema universitario como al técnico profesional, han venido trabajando en los últimos meses en todo lo relacionado con el nuevo proceso de admisión, haciéndose cargo de una serie de cambios con relación al subsistema universitario que desde hace años venían distintas personas, autoridades y expertos tratando de implementar. Ese comité, en definitiva, es el que debe resolver cuál va a ser el tipo de instrumento de acceso a través del cual se va a poder finalmente acceder a la educación superior universitaria. Por lo tanto, es el comité el que debe resolver los cambios que se van a implementar a estos instrumentos de acceso como la prueba de selección universitaria. Con todo, quiero ser enfático en que ya se ha venido trabajando en analizar y estudiar eventuales cambios que debe requerir el sistema como un todo. Listo, gracias. Última pregunta. Pese a que insisten en la validez de las pruebas que ya están realizadas, las condiciones en las que se dieron fue un contexto que no fue normal. ¿Cómo van a tomar esos casos que, por ejemplo, niños no alcanzaron a terminar la prueba totalmente? ¿En qué van a quedar esos casos? Bueno, el DEMRE es, vuelvo a insistir, quien administra y gestiona la PSU. Ellos tienen sus propios protocolos respecto a las circunstancias en las que se considera válida o inválida una prueba de selección universitaria rendida por los estudiantes. Y por lo tanto, lo que el DEMRE ha dicho, conforme a los protocolos que ellos tienen, es que la prueba rendida es prueba válida. Muchas gracias. Muchas gracias.